bajo la tutela del profesor Carlos Guzmán Cárdenas en la Universidad Católica Andrés Bello y dentro de la Escuela de Comunicación Social para la Cátedra de Sociología de la Comunicación. Comunicadores UCAP 2 presenta en el periodo 2021-2022 las propuestas teóricas de estudios críticos latinoamericanos, conformado por Rania Valeria Bultaif, Fabiola Brodos, José Betancourt y Melina de Sousa. En primer lugar, hay que tener claro que los estudios críticos culturales se centran en la idea de que el ser humano tiene la capacidad de crear una variedad de significados únicos, simbólicos y propios de ciertas comunidades culturales. Con esto en mente, van a surgir 4 conceptos clave. Ideología, como la visión distorsionada del individuo, de la realidad y cómo éste se relaciona con ella. Hegemonía, como un conjunto de ideas dominantes en la sociedad que tratan de imponerse en las audiencias, obteniendo una aceptación de una forma aparentemente natural. Autonomía de la cultura y de la ideología, pues la propia característica de la cultura popular es ser una competencia y el sector dominante negocia con grupos, clases y valores en oposición. Por último, el género o formato, analizándose la relación entre los significados del texto dentro de este y la formación de la subjetividad a la hora del disfrute. En el mismo sentido, vamos a centrarnos en la teoría de la cultura ritual y popular. Esta recoge diversos modelos que explican la formación de la cultura y el rol de la comunidad. Primero tenemos el modelo de convergencia. La comunicación es entendida como una construcción social. Hay una exigencia de varios puntos de origen para tener significado. La colaboración es una acción que es desarrollada de forma conjunta y si no hay una contribución, no se forma parte de la comunicación. Se contribuye a la construcción de un significado nuevo y único. La comunicación interpersonal y mediada es entendida como una negociación cultural que da paso a un grupo común de significados y a una filosofía pública, cuyas interpretaciones son varias, pero siempre negociables, permitiendo a cada grupo reconocer ciertos valores compartidos para nutrir su propia identidad. Luego tenemos el modelo de rito y comunión. Aquí se parte un desencanto con las visiones instrumentalistas de la tradición liberal y de responsabilidad social y crítica, como fuente vertical y exclusiva. El concepto de comunidad se entiende con miembros iguales de derechos y con consenso en las decisiones tomadas. La comunidad es la base de una sociedad que celebra la diversidad cultural, supera la cultura nacional tradicional y crea definiciones culturales personales. La comunicación se la entiende como un rito. El rito reúne a individuos relacionados entre sí por el mismo ideal y poder compartir de una comunidad. Es un acto sagrado, y con los medios se realiza lo que se está haciendo y se lo critica. Se lo analiza y se lo interpreta. Asimismo, el rito implica una comunión de sus participantes. Hablamos de una integración, participación, movilización de la acción, voluntad, el mover de sentimientos y el recordar las tradiciones, en contra de las líneas de individualismo posmoderno. Después tenemos un modelo dividido en 3 partes, que es el modelo de mito, rito y foro público. Los medios son el espacio para la construcción de nuestra cultura común. Junto con el rito que lo explicamos anteriormente, a los medios se los puede entender como mitos, los cuales hacen referencia a los problemas de una sociedad de forma simbólica, que se resuelven con contradicciones de su significado. La televisión presenta problemas de la sociedad y sus contradicciones, ofreciendo datos y dando a conocer a la audiencia lo que ocurre y hasta su propio papel dentro del proceso. Se integran datos al mito así como se los recrea. Los medios, como foro público, por otra parte, se conocen, se celebran y disfrutan nuestra cultura a la vez que se la cuestiona y se la critica. Responden a las necesidades de la comunidad, pues constituyen la cultura popular de la sociedad. Es necesario, entonces, un pensamiento crítico que los guíe dentro de un sistema público y democrático confuso. Por último, tenemos el modelo de la liminalidad, entendiéndoselo como el modelo de los límites. El ser humano tiene 2 momentos en su vida. Uno en el que se dedica a trabajar y a ganarse la vida y otro en el que se dedica a su familia y a su tiempo libre. En los ritos se sale del trabajo para llegar al límite, para experimentar el tiempo libre e idealizarlo de forma utópica, con igualdad, un compartir y un servicio desinteresado presente en los medios. Son los medios que crean estas situaciones especiales y que dan pie a que se manifiesten, pues el tiempo libre otorga el significado a la vida misma y permite la congregación y la integración. Estos son temas que
que poco a poco hemos venido desarrollando, o sea, la comunicación, la sociedad y la cultura, y cómo todas esas tres palabras son claves y están relacionadas con todo esto. Nuestro campo de estudios tiene una relación muy importante con la sociedad. La acción de los medios sí tiene un efecto profundo a largo plazo sobre el desarrollo social y cultural. Esto también lo tocamos en un podcast reciente que desarrollamos. Por otra parte, la comunicación es la interacción social a través de mensajes. O sea, es decir, si no hay comunicación, entonces, ¿cómo nos vamos a comunicar entre una persona y otra? Hay dos tipos de cultura, por decirlo de alguna manera, los de alto contexto y los de bajo contexto. Y cada una de estas culturas tienen cosas diferentes que los hacen únicos. Por ejemplo, las culturas, hay una parte de esas culturas que tiene una relación, que la clave es la relación de persona en persona, que la confianza es muy importante, que ellos buscan encontrar esas similitudes y temas importantes de abarcar las tradiciones, los rituales. En cambio, la otra parte de la cultura es más hacia la confianza. Depende mucho más de qué le puede entregar una persona para que esa persona como que se pueda entregar. Cuando estas dos culturas tratan de platicar, hay muchos choques, porque no hay muchas cosas diferentes entre una cosa y la otra. La negociación es una parte fundamental de esto, que es básicamente el proceso de intercambio de ideas con el objetivo de llegar a un acuerdo donde ambas partes estén satisfechos. Ahí entra lo que es la religión, las costumbres, las creencias. Por eso, en todo esto es muy importante tener una buena comunicación. Y en esta negociación, pues se tiene que conocer la cultura del país o de los países donde se quiere llevar a cabo una negociación. La comunicación ha pasado por varias etapas y ha ido evolucionando poco a poco y seguirá evolucionando. Es por eso que al principio de esto pues mencioné tres palabras claves que son la comunicación, la sociedad y la cultura. Es importante tratar de entender cómo fluyen los medios en nuestro día a día. Estos nos informan, nos educan, transmiten, entretienen, pero hay que saber utilizar de manera correcta y nutrirnos de una manera correcta. Hay algo que estaba leyendo y que me llamó muchísimo la atención y de cierta manera es verdad. Es la teoría de Mark Luhan. Es que los medios son el mensaje. Es decir, que cada quien percibe o entiende lo que quiere entender. Y es ahí donde los medios influyen en cómo se perciben los mensajes. También es que el medio no es solo el mensaje, también es la metáfora. Entonces, también cuando nosotros nos comunicamos o hablamos con una persona, entra la comunicación no verbal. Cuando estamos hablando, hacemos gestos, muecas, miradas, y eso de cierta forma nos da a entender también algo. En negociaciones internacionales, los temas de la puntualidad, las costumbres, los gestos, como mencioné anteriormente, son importantes, y es ahí donde entra la comunicación no verbal. Y el idioma es muy importante, es una barrera muy interesante al momento de lograr una negociación. La cultura popular o la cultura de masas es un conjunto de prácticas, creencias que son la base en la sociedad en un momento específico. Abarcan actividades y sentimientos que son influenciadas en los tiempos modernos por los medios de comunicación. Y estas ideas pues están en nosotros el día a día. La cultura popular de cierta manera tiene una forma de influir en las actividades de un individuo hacia varios temas. Esta cultura está presente en nuestro día a día, desde las películas, de las series, de cada vez que una marca quiera lanzar un producto, siempre los medios nos están bombardeando de publicidad. Entonces, por ende, hay algo que me llamó mucho la atención y es la película Coco, que dicen que esta película es un claro ejemplo de
pues de esto, pues, ya que la película está basada en la tradición mexicana, que es el Día de los Muertos, cosa que es verdad. En ese momento esa película fue la bomba de ese entonces, y pues yo creo que nos da como que uno transmite un buen mensaje. La cultura de masas manifiesta de alguna u otra forma las similitudes de varias personas. También tiene como 3 palabras claves, que son la sociedad de consumo, es decir, pues nosotros, la cultura comercial y la publicidad. Es decir, todo esto está relacionado con el consumo. Hay una desventaja de la cultura de masas, que es apuesta por la multiculturalidad. Y las desventajas, y bueno, sí. Entonces, por otro lado, tenemos, hay que lograr convencer a la sociedad de una forma en específica. Antes de hablar más sobre la teoría crítica, nos debíamos hacer ciertas preguntas y así ponernos en contexto. Primero tenemos que saber cómo surgió. El nacimiento de esta teoría tiene lugar en la Escuela de Frankfurt, Alemania. Los miembros más destacados son Max Horkheimer, Teodoro Adorno y Herbert Marcuse. Todos ellos, con una educación marxista, estaban uniendo esfuerzos para, y cito, analizar la naturaleza de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que estaban ocurriendo. Estos y más integrantes de la escuela se vieron obligados a emigrar hacia Estados Unidos después de 1933, huyendo del nazismo. Entendiendo esto, nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál es el propósito de esta? Surge con el objetivo de fomentar la capacidad de entendimiento ante la situación histórica y cultural en la que se encuentra la sociedad, con la finalidad de generar reacciones en torno a una transformación de esta. Sabiendo todo esto, la siguiente pregunta sería, ¿qué es? La teoría crítica invita al análisis, el desenmascarar ideologías y una transformación significativa del mundo. Estos son algunos rasgos generales que se encuentran en la teoría crítica. Número 1. Los filósofos de esta apelan que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible coartada de objetividad que apela por la teoría tradicional, esto siendo no más que una simulación que en realidad tiene un trasfondo de interés más hacia lo ideológico. 2. No venera el pensamiento de valoración y objetividad, siendo este respaldado con antelación por la teoría tradicional. Al contrario, en su lugar apela a la búsqueda de independencia del ser humano, que lo acerque de manera más directa hacia la praxis liberadora. 3. El conocimiento en general, es decir, todos se ven dictaminados por encrucijadas de carácter histórico, social y económico. Esto se refiere a que una teoría no puede ser impropia al contexto social, histórico o económico en el que ha nacido. Un ejemplo de esto en la actualidad serían los movimientos feministas. No significa que sean los únicos que entran, pero se considera que cualquier movimiento que cumpla con lo antes mencionado forma parte de la teoría crítica. Los estudios culturales consensuales, que bien van de la mano con los estudios culturales, y lo que estos proponen es que la sociedad delimita la manera en que los medios de comunicación deben actuar y el tipo de sociedad que debe existir. En el texto que estamos consultando, Teorías de la Comunicación, por José Martínez Terrero, él rescata la definición de Levi-Strauss sobre que el punto de partida de la tradición consensual se trata de, y cito, la creación y mantenimiento de una cultura compartida, al igual que rescata la definición consensual utilizada en comunicación, se comparte el significado. Uno de los exponentes de dichos estudios, Thornburg, declara que la televisión puede ser como una conmemoración hacia la estética popular, que cada persona que forma parte o de alguna manera tiene que ver o disfruta de esta. Newcomb declara a partir del pensamiento de que la cultura está relacionada de manera directa con valores y significados que se extienden de manera extensa, valga la redundancia, en la sociedad, que puede coincidir entre muchas personas, etc. Esto también sustenta que la televisión, poniendo el ejemplo de Estados Unidos, juega un papel fundamental en la cultura de dicho país, pero eso se puede extender
a un nivel mundial, ya que la televisión, aunque es muy diversa, está en la mayoría de las culturas a nivel mundial, donde se encuentran desde noticias a nivel político, económico, debates internacionales, etc. Son factores muy diversos teniendo en cuenta los intereses de cada sociedad. Los medios también nos pueden facilitar o afianzar valores, pensamientos y signos que simpatizan con los espectadores, siendo estos una premisa de su cultura, creencias, etc. Los espectadores a su vez asocian, relacionan y meditan lo visto en los medios constantemente en sus vidas. Comportamiento de la audiencia activa. Para algunos teóricos, el comportamiento de la audiencia está condicionado por el medio. Como ejemplo, evidentemente tenemos el cine. En él encontramos un tipo de espectador selectivo, ya que la elección que lleva a cabo implica un desembolso económico. Ahora bien, si hablamos de la televisión, se trata de un espectador un poco más heterogéneo, ya que estamos hablando de un medio gratuito y doméstico. Por lo tanto, tiene un acceso más fácil y cómodo. Para este tipo de audiencias, se busca como resultado el entretenimiento. En estos casos, se dice que el receptor no interactúa con el mensaje y por lo tanto a estas audiencias se les denominan pasivas. El concepto de audiencia activa aparece alrededor de los años 1970, criticando, entre otras, la teoría de la aguja hipodérmica, la cual plantea que la manipulación es posible, ya que frente al enorme poder de los medios no hay ningún elemento de resistencia. El mensaje se dirigirá por los medios de comunicación y a partir de ahí es posible crear un estímulo que, evidentemente, inyecte dentro de la piel de cada miembro de la sociedad. La teoría de la acomodación de la comunicación. Esta es una ciencia social o teoría lingüística que contempla por qué y cómo las personas usan el habla y elementos auxiliares como el lenguaje corporal para mejorar la similitud o diferencia social. Esta teoría se basa en investigaciones previas sobre el uso de la retórica o el lenguaje en relación con la identidad social de un individuo. Algo de lo que está involucrado en la teoría de la acomodación tiene que ver con lo que algunos simplemente llaman emparejamiento. Este, evidentemente, es un fenómeno en el que un hablante cambiará su estilo de hablar para que se asemeje más a los utilizados por el oyente o los oyentes. Esto a menudo se hace de forma involuntaria, sin deliberación por parte del hablante. Dentro del contexto general de la teoría de la acomodación de la comunicación, también existe la idea de las personas que pueden elegir inconscientemente o deliberadamente una forma de hablar dramáticamente. Esta es diferente a la de un oyente o oyentes. Los científicos sociales podrían postular que estos individuos están tratando de afirmar sus identidades en contextos específicos. Un ejemplo de la acomodación se puede notar en los niños. A temprana edad aprenden sobre los diferentes tipos de animales. Un niño pequeño puede tener un esquema existente para los perros. Él sabe que los perros tienen 4 patas, por lo que automáticamente podría creer que todos los animales con 4 patas son perros. En conclusión, podemos decir que los estudios críticos culturales en Latinoamérica constituyen un complejo análisis del comportamiento de las audiencias dentro de su entorno con base en el tipo de contenido que consumen. Aquí entran en juego la tradición, los medios disponibles y el nivel de integración existente en su comunidad y la propia percepción del individuo. Estas propuestas constituyen una parte importante que nos permite entender cómo esa relación entre espectador y medios puede desarrollarse ya sea de forma natural, de forma forzada e incluso de forma tóxica.